Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios que es muy Amén. importante y que la tengan pues a la mano para que no nos crean a nosotros, no me crean a mí, sino le crean a la Biblia, a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir sobre la creencia, sobre creer. ¿Quién puede creer? Sobre quién puede creer y cómo creer o qué hay que creer. Entonces es muy importante que, como dije al principio hace poquito, que tengan la Biblia en la mano. Entonces vamos a empezar abriendo la Biblia, abriendo la palabra de Dios, abriendo la Biblia y vamos a ir a Juan capítulo 3. Es el capítulo 3 y vamos a mirar el versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Espero que ya lo tengan ahí. Y si no, pues esto lo estarán viendo en YouTube. Así que espero que me acompañen en la lectura. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así dice, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Hay muchas personas que tienen en su cultura, en su pensamiento, la creencia del Hijo de Dios, del unigénito, de Jesucristo, una idea propia o una idea implantada. Entonces es muy importante conocer bíblicamente el Jesús que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. No es algo que uno le hayan dicho o que uno llegue a pensar por libre imaginación, sino mirar conforme a la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Romanos, creo que es Romanos capítulo 8 versículo 3. Vamos a mirar. Romanos capítulo 3 versículo 4. Y aquí lo tengo. Uy, qué chévere. Qué chévere. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 versículo 4? Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Bueno, bueno, aquí lo importante de este versículo es, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que nos hayan dicho de Jesucristo, del Hijo de Dios, eh, según lo que la gente piensa y se imagina, no es algo bíblico. De pronto tiene algunos elementos que están en la Biblia, que por consiguiente, perdón, por consiguiente se le dicen bíblicos, pero el resto, la mayoría no. Pero es necesario conocer todo el resto para saber si ese Jesús que te están diciendo a ti, que te están predicando a ti, es el bíblico. Ahora, volviendo a Juan capítulo 3 versículo 36, espero que volvamos a la lectura en ese versículo, que dice, espero que lo tengan ahí, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Ahora bien, ¿qué es creer en el Hijo? Vamos a mirar esto mismo porque estamos en el mismo capítulo, pero en el versículo 18. O sea, Juan capítulo 3, el libro del Evangelio según San Juan, o San Juan del libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18, que dice, el que en él cree, espero que estén en la lectura y escuchen, presten mucha atención. Dice, el que en él cree, Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, aquí nombra en este versículo el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Así es, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Esto es muy importante, porque, y escuchen bien, el nombre puede que cambie aquí en nuestra cultura, en nuestra cultura, sí, le decimos Jesús, pero tengan en cuenta que en otro país ya no le dicen Jesús. En otro país le dicen Jayce o Jesus o tienen otra pronunciación, Yeshua. Le dicen Yeshua. Pero como la pronunciación cambia, lo único que no cambia y lo que no cambia y sí es universal es el significado del nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, vamos con lo más importante y vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. No el Evangelio de Mateo, según San Mateo. Entonces, porque es así bíblico, ¿no? No es que sea el Evangelio de Mateo. Entonces, libro de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué quiero que vayan a este versículo? ¿Por qué quiero que lo lean? Porque muchas personas no conocen el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, el significado. Entonces vamos a ver, porque en Juan capítulo 3, versículo 18 dice que el que cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas piensan, pues Jesús, pero eso simplemente es un nombre por encimita. Ahora, tienes que conocer tú el significado para poder saber ese significado del unigénito Hijo de Dios. Eso es muy importante conocer. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 21? Dice, espero que me acompañen en la lectura, dice, perdón, ¿sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, volvemos a retomar la lectura. Dice, y llamará, perdón, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, la gente entiende hasta ahí. Uno le pregunta, bueno, ¿qué significa el nombre de Jesús? Te dan un significado diferente, algo que no tiene nada que ver. O de pronto sí, porque te dicen que el significado del nombre de Jesús es Salvador y no más. Pero a esa explicación que la gente escucha de ellos, o que si te pregunto a ti personal, que de pronto conocerás algo de la Biblia y te pregunto y tú dirás, no, pues el significado de Jesús es Salvador, Él es el Salvador. Y sí, pero aquí en este versículo dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él, es decir, Jesucristo, Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos lograr encontrar aquí en este versículo? Que el significado del nombre de Jesús es de, Salvador de los pecados. Ahí está, Salvador de los pecados. ¿A quién viene a salvar? Al mundo entero. Aunque hay algunas personas que dicen, no, pero es que Él solamente vino por Israel. Podemos mirar con la Biblia que ya eso ya se extendió a todo el mundo, que la salvación se extendió a todo el mundo. Creo que es Tito capítulo 2. Ahora, el versículo que se me vino a la mente, y es por la salvación, hablando de que la salvación no es que sea no es que la salvación sea solamente para Israel, sino para todo el mundo, se extendió a todo el mundo. Y bueno, podemos ver que la gracia, la salvación, la gracia, en este siguiente versículo, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice ese versículo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vuelvo a repetir, Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, perdón? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Dice, se ha manifestado la gracia de Dios ¿para qué? ¿Para otra cosa? No, para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Entonces, no hay excusa de que, es que eso que dijo en Mateo capítulo 1, versículo 21, me choca porque ahí dice que solamente es por su pueblo. Pero si uno mira más adelante en la Biblia, si mal no me equivoco, y aquí lo acabamos de leer, que se extendió la salvación, la gracia. ¿A quién? A todos los hombres, a hombre y a mujer, al ser humano, hombre y mujer. Ahora bien, ya hemos visto, volviendo a Mateo capítulo 1, versículo 21, creo que volvamos a la lectura, Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí estoy volando con... Eso me gusta, ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Hay alguien que yo le prediqué hace poquito y que me dijo, no, es que en su predicación, en lo que usted me estaba explicando, yo no he escuchado salir de su boca la palabra Espíritu Santo, la explicación del Espíritu Santo. Y uno diciendo, sí, yo entiendo, pero pues una cosa es que hablemos del Espíritu Santo en el tema y otra cosa es que hablemos de la salvación, del Evangelio, de la palabra de Dios, pero ya el Espíritu Santo lo podemos hablar en otra oportunidad. Bueno, aquí está pasando un avión cerca y eso es como molesto, pero bueno. Volviendo a Mateo capítulo 1, versículo 21, porque quise que volviéramos a esta lectura, dice, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como Jesús es el salvador de los pecados, ese es el significado de su nombre. Ahora, ¿qué pasa con la persona que cree? ¿Qué pasa con la persona que cree en ese significado? Vamos a ir a Juan otra vez, pero vamos a ir sí, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a ir a Juan capítulo 1 rápidamente, aquí ya está. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Creo que esto muchas personas lo han conocido, este versículo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, Juan 1, 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, ahí no dice los que le aceptaron, pero bueno, si continuemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ya lo hemos dicho, sí, se llama Jesús, pero ¿cómo se llama? Salvador de los pecados. Mateo 1:21, ya lo hemos visto. Es solamente que tú lo recibas, porque aquí ¿qué dice? Aquí ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, Jesús, Salvador de los pecados, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, en el unigénito, y que ya hemos explicado lo que es el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya hemos explicado cómo creer en el unigénito Hijo de Dios y lo hemos subido a YouTube y estará el video aquí en este canal de YouTube y lo hemos explicado profundamente, así que vayan a ver ese video, se los recomiendo. Si están viendo este video, corten el video hasta acá y vayan de una y vean el video y después cuando lo vean regresan aquí otra vez y ahora sí continuemos. Vamos a continuar. Entonces, según Juan capítulo 3 versículo 36, Juan capítulo 3 versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Ya sabemos qué significa el nombre, que hay que creer en lo que Él hizo, ¿no? Porque Él a que vino al mundo, a morir por nuestros pecados. Y eso en la Biblia
lo reitera, lo renombra, lo habla muchas veces, que confía en mí, cree en mí. La palabra de Dios dice, cree en mí, confía en mí. ¿En quién? En Dios, en Jesucristo. No en el ser humano, no. Ni yo, ni el hermano, ni en nadie, sino confía en Dios, en Jesucristo, en lo que su palabra está escrita, y la palabra de Dios es la verdad escrita. La verdad solamente escrita que el ser humano, si la lee, se dará cuenta de muchos secretos, que no, secretos no religiosos, sino secretos de la vida eterna, de la salvación, bíblicamente, ¿no? Entonces, hay algo que me gustó, hay algo que me gustó aquí en esto que estamos hablando, y vamos a ir al libro de Efesios. El libro de Efesios, ya lo encontré. Efesios capítulo 2. Perdón, Efesios capítulo, ay, se me lagueó un poco. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué dice? Escuchen y presten atención, porque aquí también se nombra sobre el creer. ¿Creer en qué? Y lo vamos a ver. Así que quiero que presten mucha atención y no se distraigan en lo que se les está diciendo. Es decir, no vayan a mirar para otro lado. Si están escuchando estas prédicas, sea que yo estoy compartiendo, o el hermano que está aquí al lado, aquí junto a mí, esté compartiendo, no es que estén mirando a otro lado, o que estén mirando el celular, o que estén hablando con otra persona, no, estén focus es decir, mirando la prédica, así focus, así enfocado, mentalizado en mirar el video, el live, el en vivo, el video que están viendo aquí en YouTube, aquí en TikTok, si lo están viendo en TikTok como video, o si lo están viendo en YouTube como video. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice ahora sí, sin mucho rodeo, sin muchos rodeos. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el evangelio, habiendo creído en el evangelio, ¿no? Fuisteis, escuchen bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí se nombra el creer. Por ejemplo, aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. ¿Cuál es esa palabra de verdad? ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio. Ahora bien, dice que es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, la persona que ha creído en el Evangelio, es decir, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo terminó con el pecado, de que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, habiéndose sacrificado por medio de sí mismo, habiendo entregado su vida para morir en una cruz. Es muy importante. Y para que Él haya muerto en una cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación, significa que nosotros, que toda la humanidad, no teníamos ninguna posibilidad de salvarnos. Y por eso tuvo que haber venido alguien del cielo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, encarnado en cuerpo de siervo, es decir, en cuerpo de ser humano, como cuerpo de siervo, para morir por nuestros pecados, para que todos los pecados de Él pasen, de que todos los pecados de nosotros pasen a Él, y que estando los pecados tuyos, míos y los del hermano, y los pecados de todos nosotros en Jesús, llevándolos a la cruz, ya esos pecados ya sean borrados, ya sean satisfechos la paga del pecado. Ahora bien, esfumado. Por eso dice, vuélvete a mí porque yo ya te redimí.
¿Y qué dice en ese versículo? Deshice como una niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. ¿Y quién lo dijo? Dios mismo. Espero que presten mucha atención, porque esto es poderoso. Esto es poderoso porque es importante que tú te niegues a ti mismo, a ti misma, para que puedas recibir la palabra. Que si tienes algún pensamiento, algún conocimiento, solamente recházalo y solamente recibe lo que se te está compartiendo acá. Ahora bien, quiero que vayamos a Primera de Samuel rápidamente. Primera de Samuel. Hermanos, amigos, lo acabo de encontrar. Lo acabo de encontrar. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No el 17, sino el 7. Primera de Samuel 16, versículo 7 dice: Y Jehová, o mejor dicho, y Dios respondió a Samuel. Bueno, digo esto porque si digo Jehová, de pronto a alguien no le gusta que uno lo diga, pero no se preocupen. Lo que importa es el significado. No importa tanto si dice Jehová o Yeshua o Yahvé, no. El significado es el significado es lo más importante. No importa la pronunciación. El significado sí, porque ese es universal. Para Jesús el significado es universal, para Dios el significado es universal y sabemos que Jesús es Dios, pero bueno, Primera de Samuel o primer libro de Samuel, que sería así como se dice correctamente, primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, para no decir Jehová vamos a decir Dios, ¿no? Entonces dice, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, aquí dice Jehová, pero bueno, aquí dice, pero Dios, aunque en mi Biblia aparece Jehová, dice, pero Dios mira el corazón. Es muy diferente lo que nosotros miramos. Nosotros, para poder creer, tú, yo, el hermano, todos nosotros, para poder creer necesitamos ver. Si no vemos, no creemos. Y tristemente es así, pero bueno, hay que tener paciencia. Como Dios no mira lo que mira el hombre, nosotros no miramos lo que a nosotros nos parece más lógico, lo que nosotros creemos, que eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra verdad como ser humano, de modo natural, tenemos nuestra propia verdad y eso es lo que nosotros miramos, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro punto de vista. Entonces quiero, para acelerar, creo que me queda poquito tiempo, pero es muy importante que para poder creer no es necesario considerar lo que nosotros miramos, considerar lo que a nosotros nos concierne. No, hay que mirar lo que está en la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a Génesis. Génesis, por favor. Génesis. Por favorcito. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Entonces vamos a mirar ese versículo que dice Génesis 6, 5, que esto está en el Antiguo Testamento. Y esto dice así. Y vio Jehová, o mejor dicho, para no decir Jehová, vamos a decir Dios. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué podemos ver acá? Y vio Jehová. Y vio Dios. Entonces aquí se menciona el punto de vista de Dios. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio. Y vio Dios, ¿no? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Pero ¿qué aquí dice? Que vio Dios, que vio Jehová esa maldad de nosotros. Es muy diferente porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo sé que la palabra de Dios dice esto, que vio la maldad, pero no, o sea, yo creo que de nosotros sale algo bueno. O sea, pues hay que considerar, yo he tenido experiencia de que de mí mismo ha sale algo bueno, pero no. O si no, este versículo hubiera dicho, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero hace una excepción, que era mucha la maldad, pero algunas personas no tenían maldad. No, aquí dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí no hace excepción de personas, aquí no excluye personas, aquí dice y nombra o menciona a todos. Ahora bien, por avanzar, ¿no? Discúlpenme por dejar esto así como cortado, pero les voy a poner un ejemplo, una comparación. Está un niño y tiene un papá que es que es un papá que es de la marina, entonces él como que la palabra del papá es como muy respetada, que lo que él diga, eso se cumple. Entonces, y él tiene un hijo, y él le prometió al hijo de que lo iba a llevar de viaje por el mar, ¿no? Por el barco, por el bote, como le diga, ¿no? Entonces, él, el hijo, cada vez que el papá llegaba, él le preguntaba, ¿no? Le insistía a ver cuándo era que se podían ir con la tripulación, con el papá, con el hijo mismo, a la excursión, ¿no? Al viaje, para que conociera, ¿no? El mar y todo eso. Entonces ellos tienen un mono, un mico o un gorila, ¿no? Bueno, un gorila no, porque si no, tuki tuki. Pero bueno, ese gorila le quitó el sombrero al hijo, porque el hijo tenía un sombrero y hacía sol, ¿no? Estaba haciendo sol. Entonces el mico o el chimpancé o el mono estaba corriendo con el sombrero y el hijo lo estaba persiguiendo. Entonces lo estaba persiguiendo y el hijo no se daba cuenta hasta que subieron al mástil, hasta al mástil donde está la vela, y allá se subió y cuando ya el mono estuvo allá arriba y él subió también, el mono como que saltó, se resbaló y cayó bien, o sea, no sufrió daños leves, pero el hijo se quedó allá arriba, entonces se tenía que aferrar ahí, no se podía, ay, perdón, no se tenía que aferrar al mástil, estar ahí porque si no veía el mar, el agua por ahí y la tripulación y así, ¿no? Entonces la tripulación llamó al padre y le dijo, oiga, mire, su hijo está allá en el mástil, está allá arriba, ¿qué hacemos? Y el hijo, el papá, perdón, y el papá, discúlpenme, el papá le dijo, oiga, baje, si usted no baja le disparo. Y cuento hasta tres. Y ustedes saben que lo que les conté, el padre de ese niño cumple su palabra. Su palabra, lo que él dice, es respetada. Es decir, lo que él diga, se cumple. Entonces, claro, con mucha más veraz. Él le dijo, bájese, o si no le disparo en la cuenta de tres. Y el hijo pues no sabía qué hacer. Su única salvación, su único método es quedarse ahí en el mástil porque pues como se iba a lesionar, se iba a hacer daño. Por cualquier motivo, por cualquier forma, donde vaya a caer, va a haber perdición, sea que de cualquier forma. Entonces el padre dijo con la pistola en la mano, le dijo uno, y el hijo con miedo, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el padre dijo dos, contando el número dos, con la pistola en la mano, dos, porque ya había dicho uno, entonces dijo dos, y ya el hijo ya no tenía nada que hacer, y saltó de una al mar. Entonces los secuaces, o mejor dicho, los secuaces no, sino la tripulación, los ayudantes de él, le dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y el padre dijo, vaya, ayúdenlo, rescátenlo, sálvenlo. Entonces lo rescataron y lo salvaron. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano se aferra a su verdad y como no quiere soltar su integridad donde se está apoyando, donde sea que vea, va a haber perdición. Se le está anunciando la verdad, la única forma de tener la salvación y solamente tiene una óptica, tiene una visión de perdición. Pero cuando ese hijo saltó,
se salvó, no tuvo ninguna lesión, cayó al mar y lo salvaron los marinos, los de la tripulación. Entonces lo mismo pasa, que el Evangelio es la palabra, el conocimiento de la verdad para salvación, que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, también por acelerar, también lleva todo esto con lo mismo. Hay una casa. Ahora les voy a poner otro ejemplo. O sea, les digo todo esto porque voy corto de tiempo. Así que espero que en otra oportunidad podamos seguir hablando de esto. Hablando de esto, pero ya con otro tema, ¿no? Pero ya más profundamente. Profundamente. Entonces, el siguiente ejemplo es que, el siguiente ejemplo es que está una casa en un campo y hay un gusano y hay dos gusanos, pero uno vio que olía como a panqueque, como algo que pusieran en la ventana, como un pastel, como una torta, horneado y que eso huele riquísimo. Entonces el gusano estuvo hasta la ventana y olió eso, ¿no? Y olió que el panqueque olía muy rico, que el ponqué bueno, no sé cómo le dicen porque uno ve en las películas uno ve como a una mujer calentando algo en un horno y lo saca así con los guantes y lo pone o incluso en el Chavo del Ocho también, bueno, que lo ponen así en la puerta como para que el aroma se vaya por la ventana y no se quede adentro de la casa, ¿no? Entonces lo mismo pasa con este ejemplo, ¿no? Que estoy poniendo. Entonces el gusano estaba como queriendo estar un momento feliz y agradable en ese momento, ¿no? Con el panqueque, oliendo la comida, a ver si pudiera comer alguito y así. Bueno, no sé si no sé si los gusanos puedan comer eso, pero bueno. Pero hubo otro gusano que era como bien presentado. O sea, no venía de la tierra, no venía así oliendo a feo, porque este otro gusano venía de la tierra, de excremento fecal, olía fatal, olía horrible. Y él que quería, él decía, es que yo quiero ser como usted. Pero el otro gusano decía, no, es que usted lo menospreciaba, decía, no, es que usted huele a feo y usted es menos que yo. Entonces la mujer, la que estaba preparando ese postre, ese pastel, ese coso, llegó y vio a los gusanos y a ella le da pudor, odia, no le gustan los gusanos y los iba a pisotear. Entonces ellos como que ya le decían, ay no, qué asco, unos gusanos, no, 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 no. Y los iba a pisar de una. Ya cuando los iban a pisar y tenían la pierna así cerquita, así de una, el esposo lo llamó y le dijo, oiga, es que el hijo Pepito o Pepita necesita lavar algo o necesita algo urgentemente. Entonces, como necesitaba algo urgentemente, entonces ella se acordó y dijo, ay, cierto, se me olvidó y se fue. Entonces ellos como que se asustaron y dijeron, oh, menos mal. Cuando el gusano, el que se creía mejor que el otro porque estaba limpio y el otro estaba sucio, oliendo excremento, oliendo fatal, él se dio cuenta que no por que se dio cuenta, mejor dicho, se dio cuenta que él es lo mismo, tiene la misma condición. No hay ninguna diferencia entre ellos dos, entre que no hay ninguna diferencia entre ellos dos. Los dos son gusanos y los dos son eh, lo mismo, sea que uno huela bien y el otro huela mal, no hay ninguna diferencia, los dos son gusanos. Y bueno, también en este ejemplo, el hijo le gusta mucho los insectos y todo eso, entonces cogió a los gusanos y le dijo, ay, qué bello los gusanos y los acarició así y se los llevó a un sitio donde tiene varios insectos como arañas, orugas, hormigas y todo eso, como un hormiguero donde los pone ahí y los cuida, ¿no? Les da de comer,
les da de beber y así, a los animalitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos mirar en qué condición estamos. No porque nosotros hagamos algo más y nos creamos mejor que los demás, seamos diferente a los demás. No, hay que mirar en qué condición estamos. Y es muy importante que en la condición que nosotros estemos, es muy importante que nuestro corazón esté abajo y que la palabra de Dios esté arriba. Porque un corazón soberbio no recibe la palabra, rechaza más bien, rechaza la palabra de Dios. Y es muy importante que tengamos esto muy en cuenta. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues estoy poniendo un ejemplo, otro y así, pero es por cuestiones de tiempo, espero que me entiendan. Es muy importante que nosotros podamos ver en qué condición estamos. Si somos gente que puede creer, porque una persona que está en una condición de sí mismo, esa persona no va a recibir la palabra. Puede decir, ah, no, sí es que la palabra de Dios dice así, pero si esa persona ya tiene su propia verdad, su propio criterio, o ya como quien dice, ya la pregunta resuelta, y no es una pregunta conforme a la Biblia, pues esa persona, aunque se le diga, no lo va a recibir. Entonces la importancia de creer, porque de pronto alguien dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que contó? En creer, en que podamos ver en dónde es que estamos, en qué debemos mirar nosotros, en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Mirar lo que Él opina, lo que Él dice, porque si miramos a nosotros mismos, lo que no podemos mirar es la verdad. Y en la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero mentiroso en el sentido de que se te está diciendo la palabra y tú dices, no, así no es. Yo creo que hay algo mal. Yo creo que hay que entenderlo bien. Y uno dice, no, pero porque si en la palabra de Dios dice así, usted no le puede agregar nada, no le puede sumar nada. Si así dice, así es. Pero ¿por qué dice usted que no, que así está mal, que quiere decir esto y esto y esto, porque en tal parte dice esto y esto y esto? No, si así dice, así es. No le agregue, no le ponga. No lo niegue. Y si lo niega, no lo niegue. Porque quedaría en evidencia de que estaría diciendo mentiroso a la Biblia, a la palabra de Dios, a Dios mismo. Y no al ser humano, sino a Dios mismo. Entonces, gracias hermanos y amigos. El día de hoy dejamos hasta acá. Si hay algo que falta por explicar, lo vamos a decir en el próximo en vivo, en el próximo live, en el próximo video. Así que muchas gracias y vamos a orar para terminar. Hermano, por favor. Bueno, muchas gracias al hermano. Vamos a disponernos a darle gracias al Padre. Así es. Amado Padre Dios Todopoderoso, mi Rey y mi Salvador. Infinitas gracias te queremos dar en esta noche, Papá Dios, o tarde o mañana, dependiendo del que esté viendo este video, Papá Dios. Porque tú, Papá hermoso, eres el que da la misericordia, mi Rey, que das la misericordia para que la persona que esté viendo este video, Papá Dios, este live, o esté viendo el que está quedado en YouTube, pueda recibir, Papá Dios, pueda recibir de tu palabra, de tu evangelio, amado Rey. Pero sabemos que eres tú, Señor, el que pone, Señor, ese crecer, Papá Dios. Nosotros acá, Señor, como instrumentos tuyos, somos los que hemos puesto esa semilla en esas personas que tienen esos oídos para escuchar. Como decía el hermano, que no se aferren a ellos mismos, que no se aferren a su voluntad, que no se aferren a su propio sí mismo, a lo que ellos piensan que está bien. Señor, que cada día podamos nosotros negarnos a nosotros mismos, que nosotros veamos que por nosotros mismos no podemos nada, que solo por la obra de Cristo en la cruz podemos ser salvos, Papá Dios, de que no nos engañemos cuando las personas nos dicen, como decía el hermano, que es nada más para una tribu la salvación, no. Dice en tu palabra, amado Padre, que no es ni por judío, ni por de tu tribu, ni por ningún lado,
Sabemos, Señor, que tú has dado la salvación para todo el mundo, porque tú tuviste misericordia, Señor, porque este evangelio tan grande pudo ser llegado a nosotros, que éramos gentiles, que no éramos de ese pueblo, pero hacemos parte del pueblo. No, no de sangre, Señor, sino por el Espíritu y por la fe, amado Padre. Gracias, Señor, te damos en esta maravillosa noche por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, compartir tu verdad y que cada persona que esté escuchando en este momento, la persona que vaya a escuchar, amado Padre, pueda tener ese corazón abierto para recibirte y poder vengarse al mismo de que muchas cosas que nos han predicado en muchas y que son llamadas iglesias son engaños, papá Dios, porque no dan lo más importante que es saber que tú, Señor, tú, Padre amado, por medio de Cristo en la cruz, nos libraste del pecado y nos diste una vida nueva en ti, amado Padre, que tenemos que ver, como decía el hermano, nuestra condición, que no es porque estemos limpios, porque seamos pulcros, porque tengamos más obras, más justicias que los demás, que podemos recibir esa salvación. Sabemos que tú, Señor, hiciste ese pecado que nos destituía de la relación con el Padre, que nos destituía de los cielos. Nos lo pudiste solo hacer tú en la cruz, no por nuestras obras ni por nuestro querer, porque no es porque nosotros queramos, es porque tú, Señor, tuviste esa misericordia para llamarnos y para sacarnos de esa oscuridad donde estábamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que pudo escuchar, Señor. Y si no han podido recibir la salvación, Señor, en este video, que sigan viendo, papá Dios, si tú les permitas, Señor, tener esa incertidumbre como algún día, Señor, tuvimos el hermano y yo, de que decíamos que éramos cristianos pecadores, pero estábamos confundidos, Señor. Y tú derramaste tu misericordia para ahora decir que somos justificados, que somos santos y perfectos por tu obra en la cruz, por ser ese cordero, Señor, que fuiste inmolado, amado Padre. Muchas gracias, Señor. Permítenos, Señor, y danos, Señor, la sabiduría cada día, Señor, para que tú llenes nuestra boca. Y cuando vayamos a hacer un live, papá Dios, no sea por nuestro querer, no sea porque estudiamos, porque tenemos algo preparado, no. Sea porque tú, Señor, llena nuestra boca y que tu Espíritu Santo nos guíe para poder predicar tu evangelio, Señor, como tú lo quieres, amado Padre. Permite, Señor, que en esta maravillosa noche, papá Dios, hayan podido recibir la salvación. Y si no, papá Dios, tú tienes cuidado de ellos. Y solo pedimos, Señor, mucha misericordia, papá Dios, mucha misericordia por las personas que no, quizás han escuchado, pero no han querido, Señor. Tú todo lo tienes en tus manos y todo lo tienes planeado, papá Dios. Te queremos dar infinitas gracias, Señor, y te adoramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús y en el nombre tuyo, amado Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Muchísimas gracias a la gente que se ha conectado. Nos veremos el día de mañana. Y el día de Amén. mañana va a compartir el hermano que está aquí conmigo, el que me está acompañando. Entonces espero que nos vamos a ver el día de mañana. A la gente que nos está conectando, ¿no? Que se ha conectado o que se está conectando. Nos vemos el día de mañana. Pero bueno, y nos veremos el día de mañana y espero que nos puedan acompañar el día de mañana. Así que hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Feliz noche. Dios los bendiga. Dios Amén. los bendiga. Así Dios es. los bendiga. Ahora sí. Chao, chao.